Muy buenos días. Sean todas y todas ustedes bienvenidos. La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República les dan la más cordial bienvenida a la presentación del balance anual 2019 entre la invisibilidad y la violencia, desafíos del nuevo gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, realizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Saludamos al Presidium que hoy nos acompaña. Le damos la bienvenida a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. También saludamos a la maestra Isabel Crowley, presidenta del Consejo Directivo Redim. Saludamos con mucho gusto a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Damos también la bienvenida al licenciado Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación, dependencias y órdenes de gobierno del CIPINA. Saludamos con mucho gusto a la senadora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Educación. Saludamos también a la senadora Gina Cruz Blacklech, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Saludamos a la senadora Nestora Salgado García, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Sin mayor preámbulo, pido a la senadora Josefina Vázquez Mota haga uso de la voz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer su presencia. Quiero agradecer su presencia y su no cansancio a favor de la niñez y de la adolescencia. Quiero agradecer su trabajo incansable y cotidiano, muchas veces casi invisible, pero indispensable. Y nos unen aquí millones de niñas, niños y adolescentes. Y nos une aquí el que sabemos que son sujetos de derechos y la defensa que requiere su interés superior. Y estamos aquí porque sabemos y creemos que solamente con niñas, niños y adolescentes felices, plenos, viviendo sin miedo, sin violencia, con oportunidades, con salud, pero particularmente con amor, lograremos construir ese México que merecemos y por el que luchamos cada día, cada una y cada uno de nosotros desde nuestra trinchera. Juana nació en el estado de Hidalgo, cerca de la capital mexicana. A los 15 años se convirtió en madre, pero como no tenía recursos para mantener a su hijo, se dedicó a la prostitución, ocupación en la que conoció a gente relacionada con el narcotráfico. Por su corta edad era conocida como la Peque, apodo que recibió cuando empezó a trabajar para el cártel de los Zetas, primero como informante, después como espía, acción que le facilitaba la prostitución y finalmente como sicaria. Se convirtió en una de las asesinas más temidas de esta pandilla y fue arrestada en el año 2016 cuando confesó terribles crímenes. Yoselina Alejandra Niño La Flaca es conocida como la niña sicaria por trabajar en el cártel del Golfo. Ella terminó descuartizada. En 2015 su muerte causó revuelo y sorpresa, pues la joven era miembro de una agrupación criminal conocida justamente como Las Flacas, mujeres reclutadas por diversos cárteles criminales para asesinar a rivales. Y es que gracias a su apariencia física era muy fácil que pasaran inadvertidas. Ella fue hallada dentro de una hilera en un puente que comunica a Matamoros, Tamaulipas, con Texas. Omar, alias El Brackets, sicario de la Tropa del Infierno, que pertenece al grupo del Cártel del Noreste, se exhibe en las redes sociales conduciendo una troca blindada y armas largas y dice lo siguiente: mis padres me abandonaron. Tiempo después, por lo que al ver un anuncio en Facebook de un supuesto empleo para sembrar marihuana,
se integró a las filas del narcotráfico, pero todo terminó en una pesadilla. Después de unos meses te hacen matar a una persona que nunca has visto, que no conoces. Después de ese día yo era ya un sicario de apenas 16 años y te cambia la vida para siempre. Apenas con 14 años de edad, Edgar cumplió una condena de 3 años en un centro de internamiento para adolescentes. Durante su internado confesó haber trabajado para cárteles del narco. He matado ya a 4 personas, dijo. Los degollaba. Sentía feo, pero me obligaban con la amenaza de matarme si no lo hacía. Yo nada más los degollaba, pero nunca fui a colgar los cuerpos a los puentes. Estas historias son terribles porque son reales. Estas historias nos deberían llamar a detener el país al menos un día, a ponernos en suspenso, a ponernos a reflexionar en todo lo que tenemos por delante. Y por eso quiero agradecer esta mañana de manera muy cariñosa al licenciado Daniel Ponce Vázquez. Gracias, Daniel. Querida Isabel, por nunca cansarte y porque no te canses nunca. Querido Juan Martín Pérez, por tu valor y tu determinación para revelar en estos informes la verdad sobre la niñez y la adolescencia en nuestro país. Quiero agradecer, por supuesto, a las senadoras que aquí nos acompañan, la senadora Néstora Salgado, mis muy queridas amigas y senadoras Minerva Hernández, a mi muy querida senadora Gina Cruz, presidenta de esta comisión también tan importante en la Cámara de Senadores, y a cada una y a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este informe de Redim, a este balance que nos enfrenta a la realidad que hoy tenemos. Entre la invisibilidad y la violencia, desafíos del nuevo gobierno para garantizar justamente derechos de niñas, niños y adolescentes. Redim, a través de su balance anual de manera objetiva, nos pone de frente las tareas que tenemos por delante. En el año 2019 fue el año con mayor número de homicidios dolosos en la historia de nuestro país, asesinando a 4 niñas, niños y adolescentes cada día. Reconoce que nuestro país sufre una epidemia de niñez desaparecida, así tal cual, una epidemia de niñez desaparecida, pues todos los días nos faltan 4 niñas y niños más en nuestro país. De igual manera encontraron un incremento en el feminicidio infantil, realidad que no solamente afecta, lastima, vulnera a las mujeres de nuestro país, pues 1 de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes, es decir, 8 feminicidios de niñas y adolescentes cada mes, a las cuales, por ser niñas, por ser mujeres, no se les dio permiso de vivir ni de seguir adelante. Redim también nos enfrenta, si no a una nueva realidad, si a una realidad que es creciente y nos convoca a todas y a todos. El incremento del reclutamiento forzado de adolescentes por el crimen organizado. Se conoce que cerca de 30,000 niñas y adolescentes fueron reclutados por diversos grupos delictivos, reclutados para hacer halcones, reclutados para vender sustancias ilícitas o reclutados para ser sicarios. Aunada a la desigualdad y al trabajo infantil, la mitad de nuestras niñas, niños y adolescentes viven en pobreza y 8 de cada 10 de nuestras niñas, niños y adolescentes indígenas viven en pobreza extrema. La Red de Derechos de la Infancia afortunadamente también nos da aliento sobre algunos aspectos en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, reconoce la emergencia climática y la actualización de las normas oficiales mexicanas 025 y 026, la primera sobre las partículas suspendidas y la segunda referente a los niveles de plomo en el aire. Es decir, tenemos niñas, niños y adolescentes que serán más conscientes de cuidar un mundo que solamente se nos es prestado, pero que tenemos que dejar mejor que como lo hemos encontrado. Yo quiero terminar mi intervención nuevamente agradeciendo. Aquí hay mujeres, hombres que a mí me inspiran,
Les agradezco todo lo que me han enseñado y me enseñan cada día. Y aquí están, por ejemplo, abogadas increíbles que trabajan pro bono. Aquí están mis maestras de la Cátedra Shimon Pérez de la Universidad Anáhuac. Y quiero terminar con este mensaje también de aliento. En un mundo donde la violencia parece casi invadir todos o muchos de los espacios de nuestra vida cotidiana, no solamente de la de los otros, sino de la propia, creo que también hoy tenemos la gran oportunidad y alternativa de elegir por la paz. Y termino con esta invitación, a ser constructores de paz y no destructores de la misma. A ser constructores de paz, sí, en nuestro metro cuadrado, porque hace falta que muchos hagamos mucho, pero somos capaces y tenemos el poder de cambiar nuestra propia circunstancia. Y la paz que anhelamos y merecemos solo va a suceder si la hacemos parte de nuestra vida primero y la hacemos posible para los más cercanos. Y cuando construyamos más metros cuadrados de paz, podemos sentirnos un poco más orgullosos, un poco más esperanzados, un poco más satisfechos y preguntarnos cada noche si ese día abonamos a construir o a destruir la paz. Es para mí un gran honor en este foro estar al lado y estar frente a mujeres, hombres, jóvenes que han dedicado su vida entera a ser constructores de paz, por la paz, por el amor, que es el propósito más importante por el cual se nos ha dado la vida, por la libertad y porque tenemos millones de niñas, niños y adolescentes esperando una respuesta. Les agradezco y los animo a no cansarnos nunca. Muy bienvenidos. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, senadora Josefina Vázquez Mota. A continuación, invitamos a la senadora Nestora Salgado García, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, nos honre con sus palabras. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación de la senadora Josefina Vázquez Mota y la presencia de Juan Martínez Pérez García de Redín, así también agradecer la presencia y el trabajo incansable de la señora Isabel M. Crowley y todos los presentes, y así a todos ustedes que nos acompañan hoy por su interés, por su compromiso. Bienvenidos. El informe que hoy nos presenta la Red por los Derechos de la Infancia en México, sin duda alguna constituye un documento importante, ya que representa un análisis sobre la situación de la infancia en México, avances y retos para las garantías de sus derechos. Esta publicación es resultado de un importante ejercicio de análisis de la situación de la niñez y de la adolescencia que realiza Redín, y que tiene un abordaje integral y que analiza el estado de bienestar de las niñas y niños y adolescentes, desde los ámbitos más relevantes que tiene un impacto en su vida, tales como seguridad, salud, educación, protección, migración, discriminación, entre otros. Al respecto, debemos reconocer que la violencia contra la niñez y la adolescencia está presente en todo el mundo, pero muchas veces es invisible. Tal como lo establece nuestra Constitución, debemos privilegiar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. El principio del interés superior de la niñez debe ser entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permita vivir plenamente y alcanzar el máximo
de bienestar posible. Por eso estoy convencida de que hoy debemos de realizar todas las acciones que nos permitan transitar hacia el reconocimiento de esos derechos, empezando por atender de manera puntual las recomendaciones que los organismos internacionales nos han hecho para enfrentar la crisis de derechos humanos. Desde el Senado de la República hemos impulsado diversas reformas para atender las recomendaciones internacionales. Por eso, desde este espacio, hago votos para que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el castigo corporal. Lo anterior a fin de avanzar en el diseño de una política pública que oriente a las familias a cambiar sus pautas de crianza hacia modelos respetuosos basados en derechos humanos. Por ello, estamos obligados a erradicar la violencia y discriminación que enfrenta la niñez y la adolescencia, cualquiera que sea el motivo o índole, y en función de los principios rectores que requiere la implementación de todas las prioridades indispensables para garantizarles el libre desarrollo de su personalidad hacia la realización de sus proyectos de vida, derivado del goce de los derechos de provisión, promoción, protección, prevención y participación, en los que se sustenta de manera vanguardista la conversación sobre los derechos de la niñez. En consecuencia, es fundamental que se promuevan políticas que garantizan las mismas condiciones de seguridad física y cálida para las niñas, niños y adolescentes, que independientemente del contexto en el que ellos vivan. Me siento muy contenta hoy por participar en este foro, porque hemos tenido la experiencia en el estado de Guerrero, por ejemplo, cómo se vive el gran abandono que tenemos con nuestros niños, cómo estos niños desgraciadamente llegan a las filas de la delincuencia organizada, la pobreza, la marginación y ese abandono. De verdad que las consecuencias siempre son para nuestros niños. Por eso me siento hoy muy contenta de verlos, de saludarlos, de saber que tienen interés, porque por eso están aquí. El interés por los niños ha sido una lucha enorme que nosotros en Guerrero hemos tenido, porque en un estado con tanta discriminación, con tanta desigualdad económica, de verdad que las únicas víctimas siempre son nuestros niños, los niños indefensos, los niños que no tienen la forma de levantar la voz o de que sean escuchados. De verdad, se siente bonito cuando te encuentras con una persona que defiende esta parte tan importante como la senadora Josefina Vázquez Mota, que también me siento contenta y cuando escucho siempre su postura en el Senado en defensa de los niños. Y nosotros en Guerrero pues seguimos. Es difícil cuando no se cuenta con los recursos, pero también sé que hay mucha gente comprometida, mucha gente que tiene la intención de trabajar y que aporta, y que esa es la parte que para mí es grandiosa, que es grande, que es valiosa, pues, que mucha gente sin pedir nada a cambio, sin pedir nada, aporta una parte de su tiempo, aporta su espacio para trabajar con niños, con niñas. Estas niñas, como bien lo decía la senadora, que tan jovencitas quedan embarazadas, tan jovencitos ya son criminales. De verdad que lo que debemos de enseñarles a nuestros niños es amor. Alguien decía, pero si nosotros prohibimos el castigo corporal, ¿qué va a ser de esos niños? Y yo creo que no se necesitan los golpes, se necesita comprensión, se necesita amor. Que con amor podemos cambiar sus corazones y lo más importante, poderles inculcar y guardar en su corazón eso calientito que da el amor. Y de verdad muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por el compromiso que tienen con nuestros niños. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Damos la bienvenida a la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Bienvenida, senadora. Muchas gracias. A continuación, solicito haga uso de la voz la maestra Isabel Crowley, presidenta del Consejo Directivo Redim y directora ejecutiva de Fundación Juconi. Bienvenida, maestra. Pues buenos días a todos y a todas. Desde el Consejo Directivo de Redim, realmente agradecemos muchísimo su presencia y participación, especialmente a la querida senadora Josefina, que es como nuestra campeona de todo lo que tiene que ver con la infancia, de verdad. A Daniel Ponce también, de CIPINA, pues pasen nuestros mejores recuerdos al señor Bucio. A Juan Martín Pérez García, que mucha gente lo conoce también, el director ejecutivo de Redim, y a las senadoras que aquí nos están acompañando también como guerreras para todo lo que tiene que ver con la infancia en el país. Señoras y señores, el presente balance, aquí lo tenemos, yo creo que todos los tienen en sus manos, realizado por 10 años desde Redim, se ha vuelto como un referente para el análisis y la reflexión sobre la agenda de niños, niñas y adolescentes. Todos los datos que están aquí son datos oficiales. Todo lo que está aquí está corroborado por el gobierno mexicano. Entonces no es que haya ninguna duda de lo que está aquí y la potencia que tienen los datos que están aquí en este informe. Este año realmente nos muestra la situación de violencia e invisibilidad en la que vivieron y transitaron todos los niños, niñas y adolescentes en México en 2019. Es un balance de 2019. En el transcurso de este diálogo veremos las estadísticas y los datos duros sobre la realidad de violencia que impacta a la niñez y adolescencia en México. En realidad, como todos sabemos, tenemos 40 millones de niños, niñas y adolescentes. 1 de cada 3 mexicanos es una niña, un niño o un adolescente, y realmente nos cabe a nosotros, a los adultos, asegurar que se puedan desarrollar su pleno potencial y que sean felices, que sean niños, porque por veces no los dejamos que sean niños. Realmente los datos que están aquí son datos crudos, son datos muy dolorosos, que debemos de atender y entender. Y los invito en esta escucha y diálogo que vayamos de manera paralela, reflexionando y revisando cómo desde nuestros diversos roles, acciones y propuestas, cómo podemos de manera conjunta, como individuos, como comunidades, como la sociedad, de construir un futuro sin miedo ni violencia, un futuro que nos dé a nuestros niños paz, donde la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México sea una realidad, creando un entorno protector para el pleno ejercicio de sus derechos y capacidades, erradicando todas las formas de violencia. En realidad, en el país tenemos todas las formas de violencia que se pueda imaginar. Reconozco el enorme desafío que esto implica a la luz de los datos que escucharemos, pero les pregunto hoy aquí a todos, ¿qué nos toca hacer y ser ante esta realidad? Porque todos podemos poner nuestro granito de arena para cambiar el status quo. Todos. No es decir que, mira, eso ya está normalizado, a mí no me toca. Nos toca a todos, porque tenemos que asegurarnos que tenemos una sociedad más justa, una sociedad en paz. En realidad, sugiero una primera aproximación, ser los catalizadores de estos datos duros, transformando, construyendo acciones, programas, políticas públicas a favor de los niños, niñas y adolescentes. Todos podemos hacer algo que va a impactar en corto, medio y largo plazo para cambiar el status quo. Realmente estar siempre abiertas y abiertos al diálogo y saber la corresponsabilidad que tenemos todos y todas en la construcción de una sociedad más justa, libre, en paz
Y no solo para los niños y las niñas y los adolescentes, para nosotros también, todos nosotros. En realidad, que nuestros niños puedan desarrollar su pleno potencial, que sean felices, que sean niños. Y a mí me acuerdo, estaba en España y me dijeron que, mira, que el imposible lo hacemos de inmediato. Milagros tardamos un poco más, pero también los hacemos. Yo creo que tenemos que ir con esta fuerza, con esta voluntad de salir adelante para que nuestros niños puedan ser y que México pueda tener realmente ser el país que queremos que sea y que puede ser. Muchísimas gracias. Sé que este diálogo será muy fructífero para avanzar en nuestra agenda común y pues deseo un día muy interesante de discusión, pero también un día donde podemos reflexionar y pensar qué voy a hacer yo en mi trinchera para cambiar lo que estamos viendo y lo que nos dicen los datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Sin mayor preámbulo, es tiempo de escuchar a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer muchísimo a la senadora Josefina Vázquez Mota, como ya ha comentado, no solamente amiga, sino aliada de muchos años de esta causa, no solamente por todo el trabajo, además a su equipo, Santiago, y su gran equipo para lograr esta actividad. También agradecer profundamente a la senadora Alejandra Carmen de León, que nos acompaña, a la senadora Néstora Salgado, quien tuvo que ir a otra actividad propia del Senado, a la senadora Minerva Hernández, muchísimas gracias, a la senadora Gina Cruz por estar acá con nosotros, y también a aquellos y aquellas que, pues aunque no están aquí presencialmente, han sido por muchos años grandes aliados de la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes. Quisiera en este sentido también recordar que cuando hablamos de violencia contra niños y niñas no es un hecho aislado. En estos días y hoy seguimos con la indignación, con la sorpresa, con el dolor de Ingrid Escamilla, a quien tenemos que tener muy presente. No solamente por lo brutal que significa un feminicidio, sino por la cada vez mayor crueldad con la que están dándose estos acontecimientos. Y los debates no son, digamos, en términos de si se circula imágenes o videos, sino lo que ya nos habla como sociedad y lo que en términos sociológicos conocemos como consumo cultural. El que nuestra sociedad esté alimentando a través de medios de comunicación, en redes sociales, y sea motivo de conversación imágenes tan crudas, nos habla del nivel de deterioro en el que estamos como sociedad. No es solo el feminicida que se entregó, somos todas y todos feminicidas. Y esto es muy fuerte y muy duro, pero quisiera en ese sentido recordar que el 10% de los feminicidios en este país son mujeres adolescentes. Y una nota preocupante es que entre 2018 y 2019 incrementó el feminicidio de mujeres adolescentes un 13%. 2018 teníamos 7 feminicidios de mujeres adolescentes por mes y pasamos en 2019 a 8.3 feminicidios por mes. Es decir, la violencia tiene muchas expresiones y rostros, desde lo crudo hasta lo que venimos conversando y reproduciendo. Si alguno de ustedes tiene en su teléfono celular, en sus redes, estas imágenes, no solamente es urgente, es ético, es necesario no seguir reproduciendo y hay que eliminarlo. Hay que bloquear y denunciar esas cuentas que están reproduciendo, no solamente porque violan la ley, sino violan el sentido humano. No podríamos pensar que la humanidad va a encontrar asidero en perspectiva, no solamente con la naturaleza, sino con nuestros congéneres, si nosotros seguimos reproduciendo la violencia extrema y muchas otras formas de violencia. Y traigo a colación a Ingrid Escamilla porque, al parecer, por lo que se ha mencionado en medios, tiene un hijo.
Y eso va a ser importante, es decir, ¿qué está pasando con los hijos de personas o de mujeres víctimas de feminicidio? Y más aún, ¿qué está pasando con los hijos de los feminicidas? Tenemos que poner atención en ello. Ya el Instituto de las Mujeres, sabemos, está tratando de hacer un recuento sobre los hijos de personas vinculados a hechos de feminicidio y ha enfrentado muchas dificultades, y la primera es porque no se registran, porque están invisibles. Las carpetas de investigación que realizan los ministerios públicos y las fiscalías hablan de los hechos de sangre, pero no de quienes están asociados al tema. Y por lo que se sabe, un menor de edad fue testigo de estos acontecimientos. Quiero transmitir con ustedes esta crueldad, esto que significa, no solamente para la sociedad en su conjunto, sino para niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas que nacieron en este milenio, lo que viven es violencia. El código de relación es violencia. La reproducción cultural, lo que consumen, es violencia. Y somos las personas adultas los responsables. Somos los que tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad. Quisiera en ese sentido invitarles a que puedan revisar con detenimiento el informe o el balance anual que, como ha explicado Isabel Carola, nuestra presidenta en Redim, por 10 años consecutivos, al finalizar el año, realizamos un balance sobre la situación que vivieron niños y niñas el año previo. Y esto lo hacemos con varios sentidos, no solamente para recordar que cada año que renovamos compromisos y hacemos promesas y propósitos que en general no cumplimos, valdría la pena incorporar siempre aquellos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Otro elemento por el cual también se hace y ha tenido afortunadamente una buena recepción es porque también es la oportunidad para corregir cosas que no fortalecimos el año previo. Y quisiera iniciar para nosotros la tesis central de este balance 2019, que ustedes ven el título Entre la invisibilidad y la violencia, es que partimos que esta nueva administración, bueno, nueva que tiene 1 año y meses, y si contamos los 6 meses de transición ya casi son 2 años, se estableció como legado 25 proyectos prioritarios. No tienen que aprendérselos de memoria, pero sería recomendable que los conozcan. El pequeño detalle, y lo alertamos desde aquel momento, es que ninguno de esos 25 proyectos prioritarios incluye a niños, niñas y adolescentes. Hay jóvenes, adultos mayores, aeropuertos, refinerías, desarrollo de la economía interna y otras cosas, sin duda importantes para el país. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con el 31% de la población, casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas? Y abro un pequeño paréntesis, un segmento importante de ellos muy pronto van a votar. Y su relación con el Estado, ya no hablemos de la administración actual, con el Estado mexicano no está siendo positiva. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en este país no pueden ir solos a la escuela, no pueden salir al parque, no pueden ir a la calle. Y no porque los papás y mamás seamos paranoicos, hoy, espero que no sea derrame cerebral, paranoicos. Las estadísticas son muy contundentes, 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones diarias. Lo preocupante es que de 2018 a 2019 tuvimos un salto impresionante en estas cifras. En 2018 teníamos 3 homicidios diarios, en 2019 pasamos a 3.6. En 2018 teníamos 4 desapariciones diarias, en 2019 pasamos a 7 desapariciones diarias. Solo para referirnos en desaparición, del 1 de diciembre de 2018, cuando inicia esta administración, al 31 de diciembre de 2019, ocurrieron 2.720 desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que se encontraron al menos a 1,000, pero no sabemos vivos o muertos. ¿Y qué significan estos datos? Muchas cosas. Lo primero es que todo esto que está sucediendo con niños, niñas y adolescentes está sucediendo frente a nuestros ojos, pero al mismo tiempo frente a la omisión adulta. Están siendo invisibles.
pero además están en un contexto de violencia que tiene al menos 3 elementos graves para la vida de todos nosotros y nosotras acá, pero para niños y niñas es mucho más grave. Todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí presentes, salimos con incertidumbre todos los días. Y calculamos qué cargamos. Si nos llevamos el celular, el dinero, la dejamos la tarjeta, salvo aquellos que puedan ir en servicio de transporte privado, que también si se te olvida en el Uber no te lo devuelven, o sea que también sale lo mismo. Segundo, la sensación de que te puede pasar a ti, es decir, miedo. Y el miedo en nuestra piel es peligroso, porque el miedo se asocia rápidamente. Hagan de cuenta que el miedo es una especie de adhesivo en el que rápidamente se nos pegan los prejuicios. Y entonces vemos a alguien sospechoso, como en la serie de televisión que nos gustan, las narcoseries, y rápidamente por el miedo asociamos que esa apariencia es peligrosa. Pero además también el miedo nos permite incorporar rápidamente discursos de xenofobia. Es decir, los migrantes, como están hambrientos, desesperados y son peligrosos, nos pueden hacer daño. Y el miedo tiene otro problema, y es que creemos cualquier información no verificada. Y viene un tercer elemento terrible con el miedo, y es la desconfianza. Si no confiamos en nuestros vecinos, en nuestras vecinas, si no confiamos en la gente de nuestro barrio, ¿en quién podemos confiar? Y ya no voy al extremo de no confiar en tu casa. Muchas mujeres que pueden no confiar en su pareja con quien duermen todos los días. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene la violencia? No son solo datos, no son solamente acontecimientos, tiene que ver con el día a día. Ahora, en niños, niñas y adolescentes, esto tiene un impacto en que no pueden definir su proyecto de futuro, particularmente las personas adolescentes. Antes les preguntábamos, ¿y tú qué quieres estudiar? Y ahora la pregunta es, si va a poder regresar a casa. Yo tengo una hija adolescente de 16 años. Y como muchas de las personas aquí presentes, todos los días estamos con ansiedad porque estadísticamente está en la edad de mayor riesgo. De 15 a 17 años de edad, como ya la senadora Josefina señaló, tenemos una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. Eso significa que tiene 30% más de probabilidad por su edad y por su género de ser víctima de feminicidio, de desaparición. Es la dinámica cotidiana que todos tenemos. No importa si somos defensores de derechos de la infancia, no importa si somos senadores o ustedes son directivos o tienen alguna otra actividad. Todas y todos estamos en este bar. Uno de los elementos que me gustaría destacar en este fenómeno de desaparición es que es un tema que lo hemos venido hablando, documentando desde hace mucho tiempo. Y tenemos 13 años con una estrategia de guerra que ha demostrado que no solamente es equivocada y fallida, sino que nos ha dejado más de 400,000 personas asesinadas, 61,000 personas desaparecidas. De esos 400,000, 21,000 son niños, niñas y adolescentes. Y solo hablamos de homicidio doloso. No estamos hablando del homicidio culposo, que ya incrementaría de manera alarmante el tema. Cada mes, en los hospitales del país llegan 1,900 niños, niñas y adolescentes lesionados. No sabemos si es por violencia doméstica o por algún otro, los datos no nos lo permiten saber, pero claramente el que llega a un hospital nos habla de desprotección, posiblemente negligencia. Y tenemos de esos 61,000 personas desaparecidas, 11,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Esto, que podría y debería ser un escándalo internacional, en nuestro país está invisible. No lo hablamos. Y les preguntaría, no tenemos que levantar la mano, ¿cuántas de ustedes aquí en este salón han hablado con los niños, las niñas, las personas adolescentes con las que comparten sobre la violencia que vivimos en el país? Tenemos que hablar más. Pero lo más importante es que tenemos que escucharles. ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo están elaborando?
porque es muy peligroso que si no lo trabajamos, si no lo hablamos, incorporen el código de violencia como solución a los conflictos. Si vamos avanzando con la presentación, quiero mostrarles otros datos para nosotros de mucha preocupación. Aprovecho para darles una primicia, pueden ya tuitearlo, ponerlo en redes, pero el Estado mexicano ya está convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 6 de marzo para una audiencia temática sobre reclutamiento forzado y la epidemia de desaparición de niñez en México. Confiamos que el Estado mexicano, a quien estamos buscando, ya lo conversamos aquí un ratito con nuestro colega Daniel y con Patti, pero estamos buscando que el subsecretario de Gobernación, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Encinas, y esperemos que la secretaria de Gobernación, Olga Sáenz Cordero, pueda reunirse con nosotros, las organizaciones que vamos a la Comisión Interamericana, para preparar la audiencia. Estos dos temas, reclutamiento forzado y desaparición, son solamente algunos de los graves problemas que enfrenta la niñez en este país y que requieren urgente atención. Solo pondría algunos temas para que ustedes tengan dimensión de lo que hablamos. En 2016, abril de 2016, tuvimos una audiencia temática con la Comisión Interamericana hablando de niñez desaparecida. En aquel momento, la administración en turno se comprometió a 9 puntos. Hagamos una apuesta. De esos 9 puntos, ¿cuántos creen que cumplió el Estado mexicano? 1. Y se trataba, entre muchas otras cosas, generar protocolos específicos, articular a las fiscalías o procuradurías, la búsqueda inmediata, una lista de 9 temas. Una de ellas, que fue la única que se cumplió, fue que quedara dentro de la Ley de Desaparición Forzada un capítulo específico de niñez desaparecida. Es el capítulo 2, que establece, entre otras cosas, que la búsqueda no requiere carpeta de investigación, es inmediata. Y seguimos enfrentando todavía a esta altura que los ministerios públicos niegan la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, pidiendo esperar 48 o 72 horas. Y nos pasa todo el tiempo. Hace un par de días, un adolescente de 16 años desapareció y la Agencia 59 de la Ciudad de México se negó a iniciar la denuncia y la búsqueda, argumentando que sabían que el adolescente, porque en la entrevista lo refirió a la mamá, tenía quizás problemas psiquiátricos. Es decir, que alguien que tiene problemas psiquiátricos no amerita el esfuerzo de las autoridades para buscarlo. ¿Se dan cuenta de la aberración? Cuando tendría que ser prioritario porque es una población vulnerable. Este es el día a día, esto es lo que tenemos, pese a que esté en las leyes. Otro de los elementos, sin duda, que tendríamos que reconocer cuando hablamos de desaparición es que este es un crimen de lesa humanidad, pero es una puerta de entrada a otros crímenes. Muchas de las personas adolescentes desaparecidas son víctimas de reclutamiento forzado. En el caso de las mujeres, con alta probabilidad, víctimas de explotación sexual y posiblemente de feminicidio. Y pueden ser víctimas de tortura o de trabajo esclavo. Es decir, hay una cantidad enorme de delitos que pueden estar detrás del tipo o del acontecimiento de desaparición. Por eso se le conoce como un crimen de lesa humanidad, es un crimen continuo. Esta epidemia no es un tema de esta administración, lo es desde la administración de Felipe Calderón, se agudizó con la administración de Peña Nieto y lamentablemente no vemos ninguna respuesta de esta administración y es urgente frenarla. Lo llevo al tema del reclutamiento porque, como ya apuntaba también la senadora Josefina, el año pasado pudimos ver imágenes terribles de niños portando armas amenazando a grupos criminales. Y recordemos también hace 10 años el caso del Ponchis, que citaba también la senadora, y el caso de La Flaca, y muchas otras más. El reclutamiento es un crimen también de lesa humanidad. Estamos próximos a presentar en la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma, información sobre estos hechos, tanto de desaparición como de reclutamiento forzado, porque a diferencia de otras instancias como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana, el Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional permite juzgar a personas concretas, aunque no sean funcionarios públicos, y me refiero a líderes criminales, por estos hechos.
El reclutamiento de manera muy conservadora, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles y que coincidimos con la Comisión Interamericana, significan al menos cada año 30,000 niños, niñas y adolescentes reclutados. Les invito a que revisen la encuesta que hizo el INE en 2015, la encuesta juvenil, infantil y juvenil, y ahí 45,000 niños y niñas refirieron expresamente en la pregunta que eran presionados por grupos criminales para trabajar con ellos. 2015, 45,000 niños. Y pasó desapercibido, invisible. Si avanzamos, por favor. Quisiera destacar también que tenemos una condición que permite que estos niños y niñas, particularmente adolescentes, sean víctimas de muchos hechos criminales por condiciones de desigualdad. El 51% de la población infantil es pobre, casi 22 millones. Y de esos 22, 4.7 millones viven pobreza extrema. Y aquí viene la gravedad. Si son indígenas, 8 de cada 10 son pobres extremos y al menos una vez al día tienen dificultades para comer. ¿Se explica lo que está sucediendo en Chilapa? Es una condición estructural de discriminación que amerita respuestas, no de despensas, respuestas de política pública. Hemos afortunadamente tenido noticia que ya desistieron las CRAC, esta policía comunitaria, de seguir realizando el performance o la escenificación teatral usando a niños con armas. Independientemente de que fuera una escenificación teatral, es un crimen de lesa humanidad. Lamentablemente esto sigue sucediendo con grupos criminales y con grupos paramilitares como las autodefensas. Y eso no está siendo reconocido, no está siendo atendido. Quisiera destacar solo que en trabajo infantil, si avanzamos con la siguiente, tenemos 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes. Y aquí me gustaría destacar que hay una vertiente que me gustaría dejar claro: la explotación laboral o la esclavitud no es trabajo, es trata. Y tenemos en nuestro país muchas mujeres indígenas víctimas de esclavitud que se encubre en una lógica de servidumbre o de trabajo doméstico, y eso claramente es trata y tenemos que señalar. Queremos destacar varios temas de preocupación en este crimen de trata. Comentaba con la senadora Minerva sobre un estudio que hicimos hace un par de años en un corredor de trata terrible que cruza Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. Es impune, es evidente, está explícito y necesitamos acciones. Para darles una idea, en 2019 se han presentado un promedio de 6 víctimas de este delito de 0 a 17 años cada mes y 7 cada 10 han sido niñas, niños o adolescentes. Si avanzamos, hay otro dato muy preocupante cuando hablamos de trata, y es que hay 805 casos de niños, niñas y adolescentes, carpetas de investigación sobre trata con niños, niñas y adolescentes, 805, y solo hay 13 sentencias. ¿Notan lo que significa? O sea, sin contar la cifra negra de todo aquello que no está en carpeta de investigación. De esas 805, solo 13 tienen sentencia. Y la nota más grave es que el presupuesto para combatir trata a nivel federal es de solo 18 millones de pesos. Es decir, este es un crimen de miles de millones de dólares que no vamos a poder afrontar con 18 millones de pesos, que con suerte será para el salario de las personas que están viviendo la frustración de no poder hacer mucho en una oficina y en un servicio público. Si avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. Nos preocupa muchísimo la lógica de educación que no está reconociendo la dinámica de conflictividad que vive este país. Ya no nos referimos solo a que los niños se estén entrenando para poder vivir los tiroteos que también ya están sucediendo en escuelas y los ataques directos, sino que tenemos a 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, en 2 grupos de edad, niños pequeños y sobre todo adolescentes. Cada año estamos perdiendo aproximadamente entre 15 y 20%, según la entidad federativa, de adolescentes mayores de 16 años que no pueden continuar sus estudios de educación media superior o bachillerato. Y no es porque no quieran, es porque no hay espacios. Cada año tenemos, ¿recuerdan ese movimiento Plantones y Acciones de los Rechazados? Es un recordatorio de que el Estado mexicano tiene adolescentes que quieren estudiar y son rechazados del sistema educativo.
Y eso es muy grave, porque ¿quién no los rechaza? El crimen. Y quisiera aquí acotar, porque por ahí surgieron algunos planteos de que el crimen usa a los chicos porque los liberan rápido y son más fáciles entonces de que sean reclutados. Un error profundo. Quien les dice eso no conoce en lo absoluto no solamente las leyes, sino el fenómeno. El crimen los recluta porque están desprotegidos, porque son desechables, porque si los agarran o los matan tienen a 50, 30 o 1000 más disponibles. Y pensar que reducir la edad penal, pensar que tratarlos como adultos va a impedir que los recluten, se conoce de manera elegante como ingenuidad jurídica. Tengo unos amigos que tienen otra expresión más soez, ¿no? Creo que es muy importante entender en este espacio legislativo que cuando hablamos del populismo punitivo tenemos que evitar legislar cosas que alimentan el miedo. Y retomo claramente lo que decía la senadora Josefina, porque es ahí donde está la ruta. Tenemos que comenzar a trabajar en la construcción de paz. Vamos a avanzar, por favor. Quisiéramos recordar que se cumplió un año recién de este grave hecho violatorio a derechos de niños, niñas y adolescentes de las estancias infantiles. Recordarán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en su momento una recomendación para mostrar estas graves violaciones y con ello se inició la andanada de ataques a la persona del ombudsperson, el doctor Luis Raúl, y además terminó con la captura de la Comisión Nacional con una dirigente del Partido Morena de Nuevo León y que rompe con las leyes de este país y claramente con la posibilidad de defender derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde aquí volvemos a reiterar el llamado a la señora Piedra a que renuncie por razones éticas. Si por razones políticas le impusieron, por razones éticas tiene que renunciar. Si avanzamos, por favor. Quisiéramos destacar con mucha preocupación también los graves retrocesos que nuestro país tiene en materia migratoria. Y queremos felicitar desde aquí y sumarnos al respaldo al diputado de Morena, por supuesto, histórico, Emilio Muñoz Ledo, que está siendo coherente y que está señalando las graves violaciones a derechos humanos que se está cometiendo por parte del Estado mexicano. Lo que se está haciendo no son rescates, son deportaciones. La deportación de niños, niñas y adolescentes no pueden ser consideradas por su interés superior. Esto es no solamente ingenuidad, sino algo que ofende nuestra inteligencia. Queremos destacar no solamente que México está violentando todos los derechos y tratados internacionales que ha firmado, sino sobre todo que está generando un precedente muy negativo para la región. Lo que está viviendo Venezuela, 4 millones de venezolanos y venezolanas fuera, lo que vive México como región es lo que ha vivido otros países o están viviendo otros países en Europa. No es un tema exclusivo de nosotros. Y es muy lamentable que en nuestro país y la política migratoria la defina el señor Trump en función de su campaña electoral. Es muy lamentable que le estemos haciendo la campaña de reelección, es muy lamentable que seamos la frontera y los muros que, como saben, ya se burló de nosotros diciendo que México está pagando el muro. Es indigno para este país, viola nuestra autodeterminación como país y por ello la necesidad de tener una respuesta distinta. Estamos promoviendo con organismos internacionales como el Instituto Interamericano del Niño, con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones en los Estados Unidos, en Centroamérica y México, la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada. ¿Qué significa esto? Que la migración no es un tema de México, es un tema de países. Y necesitamos que las autoridades de infancia de Honduras, Guatemala, El Salvador, de México, sean las que participen en el proceso de definición del interés superior de niños y niñas migrantes y refugiados. Ahora lo hace el Instituto Nacional de Migración con un chalequito que dice OPI, Oficial de Protección de la Infancia. 86% y ha incrementado ahora más del 90% son deportados con una cartita que dice por su interés superior. Es una ofensa a la inteligencia, es una violación a los tratados internacionales.
porque la ley establece claramente que quien tiene que coordinar la política pública es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, y está ajeno en todo este proceso. Por ello, la urgencia de este mecanismo transnacional que permitirá que las autoridades de infancia, y esto noten muy importante, que los gobiernos centroamericanos asuman su responsabilidad. Claro que la tienen, pero no es cerrando la frontera, no es violando derechos a nuestros hermanos centroamericanos como va a cambiar la situación. Y eso significaría política pública, política de Estado y acuerdos internacionales. Este mecanismo transnacional está avanzando en diálogos, incluso comentarles que el Partido Demócrata en los Estados Unidos ha mostrado mucho interés, incluso en etiquetar fondos que comparten hacia México y Centroamérica para estimular este mecanismo transnacional. Sería interesante, y dejamos la invitación al Senado para que pueda también sumarse a este esfuerzo y que permita dar una respuesta integral y sobre todo cumplir con la protección y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Voy a ir terminando, en realidad lo que estoy invitándoles a que lean el balance. Si avanzamos, por favor. Algo que a nosotros nos parece muy preocupante es que niños y niñas en esta invisibilidad no solamente es que no estén en la agenda, sino que no les escuchamos. Y esto es muy preocupante, porque de otra manera, ¿cómo vamos a encontrar soluciones si no hacemos partícipes a quienes están siendo afectados con estas decisiones? Estamos planteando, y quiero agradecer muchísimo nuevamente al Senado, y en breve compartiremos nuevamente la propuesta, que debo decir, lo hemos hecho ya en otras legislaturas, para que se pueda reformar la Ley General de Educación, con 3 cosas muy sencillas. Colocar en el artículo 1 de la Ley General de Educación que uno de los motivos centrales de la educación en México tiene que ser la construcción de ciudadanía. Tenemos un grave problema de ciudadanía en este país. No nos reconocemos ciudadanas y ciudadanos, y eso se inicia desde la niñez y tenemos que comenzar a construirlo desde las escuelas. Segundo tema, tenemos que cambiar la aberración que tiene la Ley General, que ya ha sido reestructurada 2 veces en la administración anterior y en esta, y no atendieron una aberración tan grave. Los comités escolares incluyen a padres de familia, directivos, sindicato, exalumnos, pero no incluyen a los alumnos y alumnas que están en las escuelas. 25 millones de niños, niñas y adolescentes en educación básica padecen las decisiones de otras personas sin que ellos sean tomados en cuenta. Eso viola la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, viola la Constitución mexicana, viola la Convención sobre los Derechos del Niño porque se llama discriminación. Y tenemos que cambiarlo urgentemente. Y tercero, necesitamos que los maestros, las maestras tengan mecanismos de alerta temprana para poder notificar lo que ellos cotidianamente observan y no saben cómo canalizar. No queremos ni debemos de pedirle a los maestros y maestras que hagan una tarea que no les toca. Ni son policías para revisar mochilas, ni son psicólogos para estar aconsejando a los papás, mamás o a los niños. No, ellos son profesores y profesoras, pero sí deben de tener un mecanismo para identificar y comunicar las alertas tempranas. No en un sentido policíaco, sino en un sentido preventivo y de protección que permita articularse con las Procuradurías de Protección de Derechos de la Niñez del sistema DIF y que podamos darle respuesta a niños y niñas de manera oportuna y no expulsarlos como suele suceder por ahora. Si avanzamos, por favor. Nada más apareció brevemente y lo quisiera mencionar. Sería muy importante que también con el Senado contemos apoyo para actualizar la ley de fomento a las organizaciones sociales y superar la discrecionalidad que vivimos el año pasado. Precisamente el próximo viernes 14 se cumple 1 año de que recibimos una carta de amor del presidente donde nos acusa de corruptas, nos acusa de intermediarios y que no estamos atendiendo a la población. No solamente esto es infame, es injusto, no es propio de un jefe del Estado mexicano romper un principio básico de la democracia que significa la participación de las y los ciudadanos. Reiteramos, no somos adversarios, no somos conservadores, no somos nada, somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos el derecho a la participación política, a la Contraloría Ciudadana y lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho en las administraciones anteriores y como lo seguiremos haciendo en las que vengan. Estos periodos de administración terminan y continuaremos en esta tarea. Voy cerrando con lo último para invitarles nuevamente a que puedan leer este balance. El artículo 4 constitucional es muy clave y claro. Todas las acciones del Estado y sus funcionarios tienen que tener
como prioridad del interés superior de la niñez. Y es muy importante entender que cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a políticas públicas, a marcos de ley y a presupuesto. Reiteramos nuestro señalamiento, no solamente desde la evidencia que contamos y está disponible en el informe, de lo que ya ha analizado el Banco Mundial, de lo que México evalúa como organización experta está documentando, y es que los programas de asistencia no son inversión. Llevamos al menos 30 años de programas. Recuerden, los que aquí hay muchas personas jóvenes que nacieron quizá este siglo, pero los que nacimos el siglo pasado, recordarán el programa Solidaridad. ¿Les suena? Fue tesis del expresidente Carlos Salinas de Gortari en una universidad norteamericana y lo puso en práctica en México. Y junto con otros se generalizó en la región, y yo diría que en el mundo. Ha cambiado de nombre cada administración, pero el concepto de programas de transferencia surgió como un modelo económico para estimular el consumo interno, no para superar necesariamente la pobreza. Bueno, hago referencia, les pido que piensen, hace 30 años empezaron estos programas de combate a la pobreza. Ahora el 47% de los hogares en México son pobres. Evidencia que no funciona. Las transferencias monetarias no funcionan sin un articulado de política pública. Lo único que puede superar la pobreza, que puede frenar la violencia, que puede retornarnos la democracia como país, son las políticas públicas. Un marco normativo, instituciones, reglas claras y claramente la participación de niños, niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan. Queremos cerrar invitándoles con lo que ya presentamos en su momento en la presidencia, y después tuve la oportunidad de conversar personalmente con la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y es que reconociendo que el presidente y esta administración tiene 25 proyectos prioritarios y ninguno incluye a niños y niñas, estamos invitando, conminando a corregir esto. Faltan 4 años y medio de gestión para que se cree entonces el proyecto prioritario 26. Les invitamos a que con este hashtag Proyecto 26 se sumen a la petición que tenemos en Change para firmar y que se sumen a las acciones, y agradecería que el Senado también pudiera, si fuera posible, emitir un punto de acuerdo, llamando al jefe del Estado mexicano a crear un proyecto prioritario 26, que con toda la evidencia, con toda la dinámica que estamos viviendo de violencia, es urgente crear una estrategia nacional que frene la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes. Homicidios, desaparición, reclutamiento forzado, feminicidios, entre otras cosas que están asociadas. Se calcula que hay 13 millones de armas ilegales circulando en México. Es decir, 1 de cada 10 habitantes en nuestro país está armado. Si no respondemos con el Estado, con sus instituciones, con el marco de ley, con las comunidades, con los territorios, en nuestra casa, con niños y niñas, no va a haber manera de parar esto. Es una bola de nieve lo que estamos viviendo y va creciendo. Necesitamos parar. Y cierro con las palabras de la senadora Josefina. Necesitamos construir la paz. La violencia no se resuelve con más violencia. No se resuelve con 50,000 nuevos reclutas en la Guardia Nacional. Eso es gasolina pura. Necesitamos construir la paz. Y la paz no se impone. La paz se construye desde el territorio, desde las comunidades, con las y los ciudadanos. Las experiencias que tenemos en el mundo nos dan cuenta que la única manera de hacerlo es desde la ciudadanía. Por supuesto, con las obligaciones y la respuesta del Estado. Tenemos que hacer un alto rápido y tenemos que pensar claramente, no solamente porque es necesario, es ético, sino porque así lo establece la Constitución. En cualquier acción que hagamos, niños, niñas y adolescentes tienen que tener prioridad y su interés superior es lo que tiene que regir las acciones de todas y todos. Les agradecemos muchísimo. Gracias nuevamente al Senado por este espacio. Fuerte aplauso para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Agradecemos que nos acompañe el doctor Aníbal Quiñones, embajador representante de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A continuación, pedimos al licenciado Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación,
dependencias y órdenes de gobierno del CIPINA nos honre con sus palabras. Gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Sé que tengo en contra al señor Sol. Bueno, voy a ser breve porque, sí, dijéramos, no es nuestro mejor aliado ahorita. Y lo que le quiero decir es, primero agradecer, doña Josefina, nuevamente la invitación a poder participar en la presentación de este balance anual de la Redim, por supuesto a Juan Martín y a las senadoras que de las muy diversas comisiones se encuentran hoy, incluida la senadora Nestora, lo cual nos habla de la importancia de la diversidad y la pluralidad para enfrentar este tema como un tema de Estado. Al venir aquí, por supuesto, tenía mis notas y decía cómo responder a las improntas de Juan Martín, que son muchas y son de fondo, y no es fácil. Sin embargo, creo que dos hechos nos pueden mostrar ventanas de oportunidad y una experiencia concreta de cómo sí se puede transformar estos desafíos en cosas concretas para avanzar. Primero, recordar que el CIPINA pues, está constituido por el titular del Ejecutivo, 8 titulares de dependencias, los 32 gobernadoras, jefa de gobierno, los titulares de la Comisión Nacional y del IFETEL. Y entonces es el mejor mecanismo que hemos creado a partir de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes para enfrentar de manera integral una política de Estado. ¿Y por qué no avanzamos tan rápido como quisiéramos en todos los campos? Y creo que la respuesta está en dos cosas. Una, todavía como sociedad y por ende también los propios servidores públicos estamos imbuidos en una cultura adultocéntrica. ¿Y esto qué significa? Que miramos el mundo desde la visión del mundo adulto y no de lo que los niños necesitan bajo su interés superior. En todos los temas, los adultos siempre pensamos que tenemos la razón de cómo enfrentar las cosas. Y aunque hay ejercicios importantes, simplemente decirles que el próximo PRONAPINA, el programa para, dijéramos, y el próximo, los próximos programas relacionados con niñez, tenemos más de 50,000 niños que han aportado líneas de acción en política pública. ¿Cómo? Con metodologías adecuadas. Lo segundo es que también hay una visión androcéntrica del tema. Hace un rato hacía un conteo y en esta sala había aproximadamente 100 personas, de las cuales 70 eran mujeres. Si no, vean el presidio. Se sigue pensando que el tema de la niñez es un tema de las mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas mayores, que son las que tienen que proteger a los niños más pequeños. Y mientras socialmente no rompamos esos dos mecanismos, va a ser muy difícil que logremos avanzar más rápidamente para la solución de tan los importantes problemas que nos ha señalado Juan Martín y la Redim. Por cierto, 3 miembros del sistema se encuentran aquí: Juan Martín, Isabel y Aranzazú, que son los únicos que tienen voz y voto en el sistema, por cierto, de los que estamos sentados acá, ¿verdad? Son los únicos 3. Entonces, son parte también, y por supuesto, este valor de que la sociedad civil, ahorita veo algunos aliados de hace muchos años, las causas de la discapacidad, las causas de los niños migrantes, las causas de las poblaciones callejeras o en situación de calle, las causas de la necesidad de que los niños participen y el juego han sido fundamentales en la historia de este país. Incluso la ley misma no sería posible sin el papel activo de la sociedad civil. A la sociedad civil le sigue tocando ese rol, a veces complejo, a veces difícil y a veces incómodo, de poner los puntos sobre las is donde las cosas no estén funcionando. Entonces, partimos de este hecho. Necesitamos reconocer que vivimos una sociedad, una visión de mundo adultocéntrica y androcéntrica, ¿verdad? Los adultos no pensamos que los niños pueden construir alternativas. Quisiera mencionar un hecho positivo de la cual también sociedad civil ha sido actor y por supuesto las legisladoras. ¿Por qué logramos este año
pues contar con una estrategia nacional de primera infancia, porque hay una fuerza social, hay una coalición de apoyo muy amplia, que yo siempre les he dicho a los integrantes, tanto del pacto como de otras organizaciones, ojalá que en los restos de grupos etarios tuviéramos un interés tan grande como se tiene por la primera infancia. Y en verdad les quiero decir, uno cita una reunión para abordar temas de primera infancia, llegan 30 funcionarios públicos, 20 organizaciones de la sociedad civil y están puestísimos. Pero cuando citamos para ver embarazo adolescente o cuando citamos para ver aspectos ya menos relevantes, esta fuerza se diluye, como que se vuelve una agenda de contención, ¿no? Los niños pasan de ser la ternura al tema de cómo contenemos el tema de adicciones, los embarazos adolescentes, el conflicto con la ley, etc. Cambia nuestra perspectiva adultocéntrica de ser la ternura a decir, son un problema, son un peligro y no están en peligro, ¿verdad? Entonces ahí creo que si bien necesitamos algunos cambios legislativos, ya se han señalado, porque se normaliza la violencia diciendo, es una nalgada, no pasa nada. ¿Cómo se les ocurre que vamos a legislar sobre castigo corporal? No les vamos a dar herramientas a los padres si de por sí la cuestión está así, de bájate de la barda o te vas a caer, y entonces no nos dan herramientas a los padres. Y yo digo que somos una generación que, como fue educada con la chancla voladora, no sabemos cómo construir propuestas basadas en metodologías cariñosas, amorosas, que aunque suenen un poco extraño estas palabras, son de fondo, ¿verdad? El otro día leí una frase que me impresionó mucho y dije, no, esto debe ser una invención, y me puse a buscar y sí existe en la cultura africana, ¿no? Esta que la han de haber escuchado, que dice, si un niño no fue abrazado, no fue querido cuando era niño, regresará de adulto a quemar la aldea para sentir un poco de calor de los suyos, ¿no? Yo decía, si es cierto esto, en la cultura ancestral africana, nos está diciendo una impronta de fondo. Desde la primera infancia construimos estas relaciones con los niños, déjalo llorar hasta que se harte. Dijéramos, no hay tiempo para los alimentos, no hay tiempo para la leche materna, no hay tiempo para jugar con ellos. Creo que estamos pagando el costo de esa visión de mundo donde, entre comillas, por darles lo mejor a nuestros hijos, hemos descuidado lo esencial. Sí necesitamos también generar alternativas en materia de política pública en los otros dos grupos de edad, así como lo hicimos y logramos hacerlo en la primera infancia, que tenemos una estrategia muy bien estructurada, donde hay una coalición de apoyo muy importante, donde hay el respaldo de los legisladores y legisladoras y el compromiso. Y necesitamos que también esto suceda más allá de la Ciudad de México, que suceda en cada parte del territorio, porque déjame decirles que la experiencia desde el CIPINA ha sido esto. Uno llega con cualquier autoridad local, presidente municipal, gobernador, y todos nos abren la puerta cuando decimos, venimos a hablar de los niños y niñas. Por supuesto, los niños y las niñas son nuestro principal interés. Oiga, gobernador, hay que invertirle esto. Híjole, no tengo recursos. Pues no son lo más importante. ¿Por qué? Si en las familias lo más importante son los niños y las niñas, sucede que en lo público no sucede lo mismo. No están en los 10 primeros lugares de prioridad. Necesitamos que estos datos a nivel local lleguen diariamente a los escritorios de las y los gobernadores, de las y los presidentes municipales, y donde no exista esta visión improvisada de ¿y usted por qué lo nombraron secretario ejecutivo de ese municipio? Es que yo era amiga de la presidenta del DIF y como me gustan los niños, pues me nombraron. Digo, necesitamos pasar del interés superior de las primeras damas, en serio, lo digo con toda conciencia, al interés superior de los niños. Porque si nos encontramos una primera dama interesada en los derechos de los niños, ya la hicimos en el trienio. Pero si realmente la visión, con todo respeto, de la señora es en este momento, no sé, los adultos mayores, pues que los niños esperen 3 años. Y entonces necesitamos que estas improntas, que esta información
llegue a la cotidianidad de los tomadores de decisiones, se tengan a los mejores cuadros, mejor formados. Los nórdicos hacen eso, dicen, pongo un ejemplo, claro, uno dice los nórdicos están muy lejanos, ok, pero ahí funciona el mundo al revés. Los mejores cuadros, los que se les exige el mejor perfil, los que están en la educación inicial y preescolar, son las gentes que tienen mejores niveles de preparación. Oye, ¿no quieres ser cuidadora en la educación inicial? Sí, pues es que no pude hacerla en tal profesión, tal cosa, vente acá, aquí tienes chamba. Entonces, si no cambiamos esas lógicas con las cuales hemos venido construyendo la relación del mundo adulto y del Estado con su niñez, va a ser muy difícil modificar. Yo le agradezco a la Redim la oportunidad, espero que esto nos sirva para la reunión, efectivamente, frente al reclutamiento, y también en la sexta y séptima informe consolidado que México tiene que presentar ante el Comité de los Derechos del Niño en el mes de octubre, como una oportunidad para todavía poder activar algunas acciones que nos permitan entregar mejores cuentas, ¿verdad?, de esta niñez, que no es el futuro de la nación, sino el presente de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Daniel Ponce Vázquez. A continuación, pedimos a la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, nos honre con sus palabras. Hola, muy buenos días. Primero que nada, agradecer a la senadora Josefina Vázquez Mota por esta invitación a este tan importante foro. Soy senadora por Baja California y vengo aquí no a hablar como senadora, sino como madre jefa de familia, madre de una niña adolescente, ya ahora de 17 años, pero al final de cuentas hija de madre soltera. Y eso también te expone un poquito más a las niñas que son más vulnerables por ser hijas de madres solteras, puesto que tenemos que trabajar, ser madres de familia, jefas de casa, etc. Ahorita que se preguntó quién de ustedes hablaba sobre la violencia en sus hogares, con sus hijos, y que fueron realmente muy pocas las personas, creo que tenemos, y no porque nos guste hablar de ese tipo de temas, pero es sumamente necesario que como madres o padres hablemos a nuestros niños y a nuestras niñas de lo que está pasando en realidad, no solamente en nuestro país, en nuestros estados, en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Desgraciadamente a la edad, yo creo que de 9, 10 años, yo a mi hija tuve que hablarle al respecto sobre la trata de personas. Yo vivo en Mexicali, que es la capital de Baja California. Incluso le di un recorrido por las zonas del centro de mi ciudad, donde están estos hoteles, donde tienen a estas jovencitas trabajando, etcétera, y tuve que darle esa visibilización para que supiera y entendiera cuando yo le platicaba o le aconsejo, cuídate, cuida esto, cuida el otro, es explicarle el por qué son, qué consecuencias puede traer. Si yo le platiqué, si a ti te suben a un carro, a un vehículo, te llevan a estas zonas, por donde inclusive armamos un plan de contingencia, un plan de emergencia, siendo una niña de 9, 10 años. Desgraciadamente a mí no me hubiera gustado haber hecho este tipo de situaciones o explicarle ese tipo de situaciones a mi hija, porque conmigo no pasó de tal manera, pero eran otros tiempos. También desgraciadamente, no solamente en la calle tenemos y corren peligro los niños y adolescentes. Ahorita en medios digitales, el internet es una fuente, una herramienta muy grande también para los pederastas, para la trata de personas, donde ahí te enganchan, luego citan a las jovencitas, a las adolescentes, porque hay estas páginas donde haces amistades, creas amistades en redes sociales, en internet, te citan y ahí es donde cae la presa como un adolescente que precisamente son de 15 a 17 años. Entonces todo esto hay que visibilizarlo, hay que hablarlo con nuestros hijos, aunque no nos guste el tema, no es que nos guste o no, es para su propia protección.
Yo quiero externar el apoyo a la Comisión de los Derechos de las Niñas, los Niños, los Adolescentes, que preside precisamente la senadora Josefina Vázquez Mota, que precisamente en este tema que es tan sensible para nosotros, externarle el apoyo que como compañera en el Senado podemos realizar, y por eso es mi interés el participar en este tipo de foros, porque sí tenemos que ser visibles la problemática. Baja California, y lo vemos en las estadísticas, es uno de los estados, tiene 2 ciudades muy complicadas donde se da el tráfico de órganos, el tráfico de niños, de niñas, de trata de blancas. Y ves, si pasas por el centro de Tijuana y ves estos hoteles y ves estos centros nocturnos, y parecen que son invisibles ante la autoridad. Oye, pues si yo paso y estoy viendo a las niñas, ¿cómo es posible que un alcalde, una alcaldesa, un presidente municipal no los vea? Hay un programa ahorita de rescate de centros históricos de Mexicali y de Tijuana, sobre todo de Mexicali, pero quitan a los inmigrantes y a los indigentes de un parque, ¿y dónde quitan a las tratas de blancas y a las tratas de personas? O sea, ¿dónde atienden realmente de fondo el problema del rescate de los centros históricos, que es donde están estos hoteles, realmente, al menos en lo que es la frontera de Tijuana y de Mexicali? Nos acompaña también la senadora compañera de Baja California, en el cual pues esperemos estar trabajando en este tema precisamente del tráfico y trata de blancas de personas, de la desaparición de niños y niñas, que Baja California tiene uno de los más altos índices, porque es un tema que no podemos ya dejar pasar por alto. Es un tema que debemos abocarnos, y yo no sé por qué realmente hasta ahorita somos una legislatura de la paridad de género, y precisamente como es un tema que no sé por qué lo ven o lo vemos más las mujeres que los hombres, pues yo creo que va a ser la legislatura en que tenemos que trabajar y hacer visible este tema, sobre todo con la senadora. Está la senadora también de Tlaxcala, que se acaba de retirar, pero de Tlaxcala van y pasan a Tijuana y a Mexicali. Entonces tenemos que aprovechar también que somos la legislatura de la paridad de género, que somos, pues si bien es cierto, entonces las mujeres que vemos este tipo de temas, hacerlos visibles, y no nada más hacerlos visibles, sino trabajar de fondo hasta donde pues nuestras herramientas y mecanismos nos lo permitan, pero simplemente comentarles, hablen con sus niñas, hablen con sus niños de estos temas, denles una vuelta. Mi hija hoy se encuentra ya en la Ciudad de México y estoy haciendo lo mismo, yendo a enseñándole dónde son las áreas más susceptibles de la ciudad, por dónde se mueva, por dónde no, qué pase, porque pues, llega aquí y tampoco conoce. Entonces hay que enseñar ese tema otra vez, pero en una nueva ciudad, hacer visible estos lugares a las niñas y adolescentes, y tener un plan de contingencia con nuestros niños y adolescentes, sobre todo con las niñas, ese plan de contingencia desde nuestros hogares, no nada más en las escuelas, desde nuestros hogares, qué hacer, qué no hacer, gas pimienta, o sea, darles un gas pimienta a las niñas, o sea, eso es muy bueno. La verdad, desde esos pequeños detalles pueden hacer grandes diferencias. Yo les extiendo mi apoyo, mi compromiso con ustedes, con las organizaciones, con las padres y madres de familia, de que estaremos trabajando en el Senado en este tema, apoyando a la senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Para concluir, pedimos a la senadora Josefina Vázquez Mota se sirva en ocupar el micrófono. Muchas gracias. Solamente quiero agradecer y agradecer mucho, particularmente a quienes han resistido el sol y han sido tan generosos en tantos sentidos. Yo terminaría pidiéndonos a todos, a cada uno y a cada una de nosotros, que nunca optemos ni por la omisión ni por la indiferencia. Estamos aquí porque esa nunca ha sido nuestra opción. Y hay una canción que en especial me gusta porque cuando siento desesperanza o una enorme frustración de no poder resolver tan rápido lo que quisiéramos resolver, pienso que es un mensaje muy sabio
cuando dice que ser cobarde no valga la pena, que ser valiente no salga tan caro, que la indiferencia y la omisión nos cueste mucho y que la participación, la determinación, el valor, el querer ser, el querer hacer, el querer estar, sea el propósito que nos mueva cotidianamente. Y ustedes son esa inspiración. Aquí hay una red extraordinaria que ha tocado miles de vidas, de niñas, de niños, de adolescentes, que ha luchado contra todas las adversidades. Aquí están quienes abrazan a las niñas y niños víctimas de violencia sexual. Aquí están quienes rescatan de los basureros aquellas niñas y niños de quienes algún día se olvidaron y los hicieron, como bien decía Juan Martín, desechables. Aquí están quienes han decidido siempre un mundo más justo, un poco más bueno, un poco más feliz. Ya solamente me resta decirles que somos un equipo, porque las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños solamente tienen este derecho a ser felices, a jugar, a vivir sin miedo. Y cuando dices, Juan Martín, que la gran mayoría de niñas y niños no pueden ir solos a la escuela o no pueden salir a jugar a los parques, quiere decir que algo hemos hecho tan mal que en lugar de darles más libertad, les hemos ido quitando pedazos de la misma día con día. Así que, como suele preguntarme una hija mía, que es una doctora muy comprometida, dice, ¿pero por qué eso es tan injusto? Y yo suelo responderle, para eso estás tú aquí, porque donde hay injusticia, quiere decir que algo nos toca hacer para que sea un poco más justo. Gracias por ser voceros de la participación, por ser constructores de la paz, por inspirarnos, y les pido que este foro se multiplique y que vayan a inspirar y que vayan a involucrar a muchas y a muchos más, porque son cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes esperando nuestras respuestas. Y no podemos responderle a generaciones completas con miedo y mucho menos con omisión o con indiferencia. Porque si optamos por ese camino, entonces que no nos sorprenda ni lo que hoy estamos viviendo, ni lo que estaríamos viviendo después. Pero yo sí creo en las utopías, porque si no creyéramos en ellas, el mundo jamás se hubiera transformado. Y sigo creyendo en la utopía de que es posible que seamos constructores de paz, de ciudadanía, y que seamos también capaces de construir redes de amor, de sororidad entre las mujeres, que es esta hermandad, que tengamos hombres más feministas que también nos urgen y que podamos romper con tantos prejuicios y mitos para ser verdaderamente libres. Enhorabuena y gracias a todas y a todos ustedes. Es así como agradecemos la presencia de cada una de ustedes, cada uno de ustedes, y agradecerles a nombre de la Comisión Derechos de la Niñez y de la Infancia y de la Adolescencia del Senado de la República. Muchas gracias por su participación. Que tengan excelente día.